Bienvenidos a su programa Consejero Empresarial. Yo soy Eric Cantú y el día de hoy vamos a culminar con el tema de licitaciones públicas con la temática de medios de impugnación. Agradecemos el auspicio que nos está dando las instalaciones de Cantú y Jauregui Abogados. No se retire, que comenzamos. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones presenta PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presenta. Continuamos con su programa de Consejero Empresarial. El día de hoy seguimos con el tema de licitaciones en torno a la temática de lo contencioso dentro de ese procedimiento. Para este caso tenemos la cordial invitación al maestro Luis Adrián Jauregui Rodríguez. Está, maestro. Bueno, y pues inmiscuyéndonos en el tema, ¿en qué consiste el tema contencioso inmerso en las licitaciones públicas? Bueno, las licitaciones públicas, como debemos saber o puedo explicarles, se tratan de actos administrativos que tiene que llevar a cabo la administración pública, ya sea municipal, estatal o federal, y deben estar dotados de todos los elementos de validez y de existencia que les obliga la ley, incluso por mandato constitucional, que deben de ajustarse a lo que realmente les permita la ley y no pueden salirse de esa cuestión. Yo quisiera llamarlos y empezar diciendo que son medios de impugnación para poder hacer la diferencia de que existen directos e indirectos. Bueno, ¿y en qué consisten los directos y los indirectos? ¿Es por la ley en la que se rigen o por la instancia en la que se llevan a cabo? Explícanos un poco. Sí, pudiéramos primero decir los que menos me gustaría o nos gustaría a los litigantes promover, que son los indirectos, que tienen que ver con las comisiones estatales de derechos humanos o la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en realidad sus decisiones o determinaciones no son vinculantes o no tendrían una fuerza para regresarle al gobernado o al particular los derechos que le fueron violados. Me gustaría platicar del tema de impugnación en medios directos, que podemos diferenciarlos en tres principales ramas: los recursos administrativos, los juicios de nulidad o el juicio de amparo. Podemos empezar, si gustas, con el juicio de nulidad, que tiene que ver o atiende a que la autoridad que va a resolver es una autoridad jurisdiccional. Después nos podemos ir a los recursos administrativos, que se presentan ante la autoridad que te causó el perjuicio y aunque no ingresa ninguna autoridad jurisdiccional, debe de resolverse si se confirma, se modifica o se revoca la decisión que te causó daño. Incluso se encuentra el amparo indirecto, que pudiera resultar procedente dependiendo de lo que marca la ley de amparo y la Constitución, para poder intentar que no se te siga violando o no se permita la violación a tus derechos. Ahora, ¿qué formalidades, acudiendo al tema de los menos recurridos, que son los instancia administrativa, qué formalidades llevan o cuál es la diferencia, por ejemplo, a comparación del juicio de nulidad y el amparo? ¿Qué ventajas y qué desventajas le ves tú? Pues mira, en cuanto a las diferencias del juicio de nulidad o juicio de amparo, yo creo que una ventaja del juicio de amparo sería la manera o la rapidez con la que se pudiera llevar a cabo el procedimiento, a diferencia de los juicios de nulidad. Además, que los juicios de nulidad existen tanto en el ámbito local como en el ámbito federal, ¿sí? Entonces, ahí empieza la primer complejidad. Debe ser atendiendo a la ley de la que se vaya a tratar el tema de la adquisición, ya sea federal o estatal, para saber en cuál de los dos nos tenemos que ordenar o cuál de los dos tuviéramos que promover. Creo que ese es un tema complejo que tiene que diferenciarse y apreciarse de la ley aplicable. Claro, y
y en torno a ese recurso, ¿qué le recomendarías tú a los empresarios en cuanto a su prontitud? Porque normalmente los plazos suelen ser más cortos, ¿no? Pues mira, uno de los plazos más cortos en cuanto a la diferencia de juicios de nulidad o juicios de amparo es que en el indirecto pudiéramos estar hablando en términos generales de 3 días después de la presentación, que pudiéramos saber si hay una suspensión del acto que se esté reclamando o no. Podemos puntualizar que en recientes meses se ha resuelto algunas contradicciones de tesis o de criterios de tribunales que dicen pues que en esencia el tema de la suspensión tanto en juicios de nulidad como en juicios de amparo tienen la misma naturaleza, lo que restringe un poco el acceso a las demandas de amparo. Sin embargo, hay otros criterios que nos dicen que el amparo indirecto sí debe ser procedente, o que el auto inicial de una demanda de amparo no es la idónea para desecharte de plano una instancia federal como es esta. Claro. Y ahora, viendo el tema, por ejemplo, a lo que vea lo llamativo en lo contencioso, vemos el tema de las medidas cautelares, siempre suelen ser algo llamativas y algo escandalosas. ¿Qué es lo que se ve en la práctica y qué es lo que se pretende con ellas? Vaya, para efectos de los alcances de las pretensiones de los empresarios que se ven inmiscuidos en lo contencioso en las licitaciones. Pues mira, en el tema de juicios de nulidad y tratándose de medidas cautelares, los juicios de nulidad o la ley federal de justicia fiscal y administrativa, cuando habla de medidas cautelares, te hablan de un interés jurídico, incluso la local en el estado de Jalisco, lo cual es incluso más complicado de acreditarse a diferencia del juicio de amparo, que simplemente necesitaríamos un título de legitimidad o interés legítimo, como le llaman. Podemos decir que en ambas te van a fijar cuantías para poder garantizar daños y perjuicios. Sin embargo, creo que la ley de amparo es un poco más benévola en cuanto a que pudieras tú acreditar o comprobar que no eres capaz de exhibir una garantía tal para tratar de disminuirla, cosa que se me hace más complicada en un juicio contencioso. Bueno, si me permites hacer un corto por lo pronto y continuamos, no se despeguen de su programa. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo Cinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Cinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Cinec, innovación en el desarrollo humano. Continuando con su programa de consejero empresarial y haciendo un pequeño paréntesis a la temática que traíamos, ahora vámonos a un tema que particularmente puede llegar a ser llamativo para el público y para los empresarios, ¿no? Bajo el supuesto de que cuando existe un fallo de adjudicación, ¿qué puede pasar con él? Hay que ver en cuanto al cumplimiento. Mira, el fallo de adjudicación, las leyes, la mayoría de las leyes que hablan de adquisiciones, dicen que es la manera en la que termina un procedimiento licitatorio. Puede ser o mediante la cancelación, declaración de desierto o una adjudicación. Yo soy de la idea de que aun y cuando las bases y todo el procedimiento conforman los términos generales en los que se debe de contratar, creo que cuando existe un fallo es muy importante formalizarlo. Es decir, firmar el contrato respectivo que tenga las condiciones que fueron convocadas y ofertadas por el caso de quien resulte adjudicado, para que bajo esa idea tengas un formalismo legal y válido para que en determinado momento puedan ser exigibles las obligaciones a que se haya comprometido la autoridad.
Ahora, ¿y en qué ámbito se puede llevar esto de cumplimiento? O sea, ahí hay una aparente materia concreta o puede variar la materia en cuanto al cumplimiento del contrato. Mira, desde hace mucho tiempo, incluso desde los inicios del derecho administrativo, se habla de la teoría de la doble personalidad con la que cuentan las autoridades, que dice que cuando están actuando en nombre o en mandato imperativo directo de la ley, son como potestad pública, pero cuando realizan los actos, digamos, privados, como puede ser un contrato o la contratación de servicios o bienes, están actuando como un ente privado y se quitan, digamos, esa esfera, aunque no de todo, como autoridades. Hay diferentes teorías que dicen que por esta cuestión de la doble personalidad tendríamos que pelear el cumplimiento de un contrato ante un juzgado, pues digamos mercantil en su caso, para que podamos exigir las prestaciones derivadas de un contrato. Sin embargo, me voy a remontar otra vez a la cuestión federal, que te dice la ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, prevé que el tribunal es competente para conocer de la interpretación y cumplimiento de los contratos de obra pública o de los contratos que celebren las instancias de gobierno federal con los particulares. De ahí que se insiste en que la ley aplicable que vaya al caso en cada cuestión de adquisición es la que nos va a decir exactamente si durante el procedimiento de licitación o después de cuáles son los tribunales a los que se tiene que acudir para poder exigir el cumplimiento de las obligaciones que fueran derivadas de una licitación que se formalizaron en un contrato. Es en el ámbito federal, pero también pudiéramos hablarte en el ámbito local, en el estado de Jalisco. También el Tribunal Contencioso del Estado de Jalisco en materia administrativa considera que el cumplimiento de contratos pues también son competencia del Tribunal Administrativo. De ahí que pudiéramos decirlo, como lo platicamos los abogados, que puede ser un volado y una cuestión sujeta a interpretación para saber cuál será el competente, que en su caso tendrá que resolverse ese conflicto competencial, pero a fin de cuentas debemos de tener un acceso a la justicia. Claro. Y ahora, hablando del tema de acceso a la justicia, ¿la autoridad también puede obligar al cumplimiento del contrato? Sí, la autoridad a la hora de que es competente y se pone a interpretar los contratos, tendrá que ver si los elementos de la acción que se esté promoviendo en su caso son satisfechos, y si la otra parte ha incumplido, pues tendrá que obligárselo, siempre y cuando, y como se ha dicho, se cumpla con los elementos de la acción que se está ejercitando o ejerciendo, y al tratarse de un tribunal jurisdiccional, pues puede obligarlo y puede hacer efectivos los derechos del particular. Claro. Y ahora, en caso de que, por ejemplo, el particular incumpla, ¿puede traer consecuencias o sanciones? Sí, existe una teoría que habla de la revocación de los contratos o de los actos administrativos, pero tendrá que ser cuidando y protegiendo los derechos de audiencia de todos los gobernados. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y volvemos a su programa de CODEM TV. Seguiremos hablando de un tema que ha sido muy controversial, muchos lo hablan, que es el parteaguas del derecho fiscal internacional de antes y el actual, que son los Panama Papers. ¿Qué trata con esto, consejero empresarial? De decir y respaldar lo que dice el secretario de Hacienda y el propio jefe del SAT, que no es delito y no es un problema tener ingresos en cualquier parte del mundo, incluso en paraísos fiscales. Simplemente démosle transparencia. En México, en nuestra ley de impuestos sobre la renta, tenemos un título especial que obliga a los residentes en México y a los extranjeros con establecimiento permanente también aquí en el país a presentar una serie de obligaciones que, si no las hacemos, va a traer consecuencias muy severas. Veamos primero. Tenemos que identificar qué es un paraíso fiscal. El propio artículo 176 nos lo define
que es aquel donde la tasa impositiva es nula o es inferior al 75% de la tasa que prevalece aquí en nuestro país. O bien, en los artículos transitorios de la propia Ley de Impuestos sobre la Renta hay un listado de países que son considerados REFIPRES, régimen fiscal preferente. De ahí se desprende dos obligaciones que yo, como persona física o persona moral, inversionista en otra entidad, en un régimen como los que estamos mencionando, debo tener a disposición de la autoridad fiscal aquí en México su contabilidad. Y la segunda, presentar una declaración informativa conforme al 178. ¿Cuál es el primer castigo y el primer problema que se va a enfrentar si no se cumple? Que se grava todos los ingresos obtenidos en el extranjero sin deducción alguna. Me refiero únicamente a los de los regímenes fiscales preferentes. Y ahora, ¿cómo se cumple esta declaración informativa? Se cumple con el mismo formato, declaración informativa múltiple, que se tiene que presentar a más tardar el 15 de febrero de cada año, respecto a los ingresos generados en el ejercicio inmediato anterior. No hay sanción, no hay una multa. El problema es que el artículo 111, fracción quinta, ahora del Código Fiscal de la Federación, nos establece como un delito con una pena de 3 meses a 3 años de prisión, demorar la presentación de esta declaración por más de 3 meses. Es decir, que tenemos hasta el mes de mayo para presentarlo. No hay multa, repito, hay cárcel. Hay que tener mucha atención en estos pequeños detalles, dárselos a conocer a nuestros clientes para que sean conscientes y sobre todo abiertos para poderlos orientar. Mi nombre es Adrián Paredes y esta es mi opinión. En todo lugar, en todo momento, Eximex te acompaña. Nuestra nueva app JobSearch permite a los usuarios de dispositivos móviles disfrutar todas las prestaciones y servicios de nuestra empresa. Aplica los exámenes, revisa las vacantes y sube tu currículum. Eximex JobSearch. Si buscas trabajo, tu mejor herramienta. Grupo SINEC, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo SINEC encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. SINEC, innovación en el desarrollo humano. Volviendo a la temática, nos surge la pregunta en torno a las medidas cautelares, ¿no? Ahora la trasladamos al tema, ¿qué se necesita para poder conseguir por parte de los empresarios una medida cautelar adecuada para salvaguardar sus derechos y pues por lo pronto ver si se puede conseguir el negocio dentro de la licitación pública o no? ¿Cómo lo ves, maestro? Pues mira, el tema de medidas cautelares son puntos muy finos que siempre se toman dentro del litigio. El primero y más importante para que te la puedan conceder es que aquel que insta o promueve la instancia, ya sea en el juicio contencioso o en el juicio de amparo, tiene que solicitarla. Primero. Segundo, se tiene que hacer en términos generales para poderlo explicar, si no nos llevaríamos mucho tiempo aquí. Acreditar que se puede causar un daño o perjuicio al empresario, en este caso, o al quejoso o al actor dentro del juicio, y que con la suspensión de los actos que se están reclamando no se va a afectar a la sociedad, ni se va a transgredir el orden público ni el interés social, además de que hay un señalamiento dentro de las leyes que debe crearse o acreditarse, aunque sea de manera presuntiva, la apariencia de un buen derecho. ¿Qué es esto? Que el juzgador pueda ponderar las circunstancias que se están plasmando para que, sin prejuzgar el acto que se reclama, pueda aventurarse quizá a que en el futuro se va a obtener una sentencia favorable, y entonces, concediéndose la medida cautelar, el juicio no se quede sin materia, o que si se llega a obtener una sentencia, el día de mañana no sea de muy difícil o imposible reparación los daños que se causan. Perfecto, muy interesante el aspecto que toca. Ahora,
llevándonos del aspecto de las medidas, trasladándolo ahora al juicio de nulidad. ¿Qué efectos puede conseguirse en el juicio de nulidad a diferencia del juicio de amparo? Y en qué permea más uno que otro, por qué llama más la atención uno que otro. Por la rapidez en la que lo puedes obtener en el juicio de amparo, a diferencia del juicio de nulidad. Muchas veces el trámite o el trabajo administrativo que tienen los tribunales, y mucha gente lo sabemos o lo hemos visto, el trámite dentro de un juzgado federal es muchas veces más rápido que en los tribunales contenciosos administrativos. Definitivamente. Y pues viendo ahora el tema de los recursos administrativos, ¿qué diferencia existe la medida cautelar dentro de los recursos administrativos y cómo se pudiera obtener si es posible que se puedan tramitar? Mira, tratándose de recursos administrativos, tenemos que atender a cada uno de los recursos que prevea la ley para poder modificar los actos. Pudiéramos hablar primero del recurso de inconformidad que prevé la ley de adquisiciones, arrendamientos, servicios del sector público, que es federal. Prevé un recurso de inconformidad o instancia de inconformidad en su artículo 59, si no me equivoco, en el que te permite, tratándose de licitaciones, pelear la convocatoria, juntas de aclaraciones, el acto de la presentación de propuestas, la apertura, incluso el fallo o la cancelación de la licitación, para que te puedas tú inconformar si te afecta alguno de esos actos. Y sí prevé un tema de suspensión. Te dice que debe de solicitarla a la persona, que la autoridad, cuando vea que se está solicitando esa suspensión, tendrá que analizar si en la especie se actualizan daños a la esfera jurídica del gobernado, y entonces de manera provisional te dará una suspensión. Piden un informe previo en esa instancia de inconformidad, piden un informe previo a la convocante de la licitación, para que una vez que esta convocante le haga llegar a la Secretaría de la Función Pública su informe previo y se analice, te puedan dar en definitiva la suspensión que te concedieron en un principio como provisional. Claro. Yendo ahora a un tema relacionado de cierta manera a lo que hemos venido tocando en este programa, ¿qué actos pueden llegar a ser materia de inconformidad o de queja y qué actos pueden llegar a ser materia de un juicio de amparo, por ejemplo? ¿O en qué podemos distinguirlos unos de otros? ¿O no se distinguen? Sí pueden distinguirse. Repito, en el tema de recursos administrativos tenemos que ser muy astutos para poder saber o diferenciar cuál es la ley aplicable a los actos, porque esa ley es la que nos va a decir cuál es el recurso procedente. Te explico, tratándose de la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, que prevé la instancia de inconformidad, te dice que se pueden atacar la convocatoria y la junta de aclaraciones. Te da 6 días hábiles para poder hacer eso. Incluso te dice que puedes atacar el acto de presentación de propuestas y de apertura, te da 6 días hábiles también. Te dice que puedes atacar el fallo o en su caso la cancelación de la licitación, o incluso los actos de las autoridades que sean omisivos y que te impidan firmar el contrato correspondiente. ¿Por qué te digo esto? Porque tenemos que buscar la ley aplicable, pues si bien te dicen que el recurso de inconformidad se puede promover en esa ley, la resolución que le recae a este recurso de inconformidad también puede ser recurrida mediante otro recurso administrativo que prevé la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que a su vez, si se resuelve, tendríamos que buscar en cuál encuadra para que se pudiera pelear ante una autoridad jurisdiccional y no administrativa. Perfecto. Bueno, pues para culminar en este programa, ¿qué recomendación haces en tema de lo contencioso inmerso en las licitaciones para el empresario? ¿Qué puede obtener, qué no puede obtener, qué beneficios trae ir a lo contencioso y bajo qué condiciones es factible acudir a lo contencioso? Mire, yo considero que una y de las más importantes para irte a un juicio contencioso y no acercarte a la instancia administrativa es que en la práctica me he encontrado con que
los órganos o la gente que está dentro de los órganos administrativos o de la administración pública en general, cuando tú les promueves un recurso, aunque no son propiamente a quien se lo presentas o al que lo dictó, aquel que lo tiene que revocar o analizar, como pertenecen a la misma estructura, es muy complicado y casi imposible, te podría decir, que el superior jerárquico pues pudiera atreverse a revocar o decir siempre no te quiero hacer esto y lo revoco porque sí estuvo mal. Creo que es una cuestión de tiempos. En un escenario muy claro pudiéramos decir, promovemos un recurso administrativo en contra de una cancelación, y cuando recibimos el recurso administrativo o la autoridad lo recibe, te dice, ¿sabes qué? Es improcedente. Tú contra esa resolución tendrías que promover ante una instancia jurisdiccional un juicio de nulidad o un amparo indirecto según el que proceda, y la resolución que tú recibas ante la instancia jurisdiccional no te va a resolver el fondo del asunto, simplemente va a ser para que ellos vuelvan a analizar y casi siempre con libertad de jurisdicción te emitan una nueva resolución. Entonces es un tema de entramparte en tiempos que lo que los empresarios y nosotros como abogados, para dar soluciones a las situaciones o los conflictos que se suscitan, pues no tenemos tiempo que perder, ¿no? Debemos instar, y yo considero que debemos ir siempre ante las instancias judiciales, la que se trate, para poder modificar o revocar y cuidar los derechos que se nos estén violentando. Les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa de licitaciones. Síganos en nuestras redes sociales como COEMTV y denos un like. Hasta la próxima. DLC Corporativo, Capital Humano con Soluciones, presentó. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.